Esto es Cósmica Fanzine Podcast. El asesino de las mariposas, por Gerardo de la Rosa. Cuando Jean Charlie salió de su casa, no tenía manera de prever que al paso de unas horas se convertiría en el asesino de las mariposas. Ninguno de los que viajábamos con él siquiera lo imaginábamos. El asunto es que después de centenas de minutos manejando, lejos de casa, en la carretera que va hacia Casitas, no nos detuvimos por nada, ni siquiera por los tan famosos jugos de mango de la zona. Nuestro débil corazón deseaba con urgencia llegar a la playa del Coco. Cansados por el viaje enorme y por las nalgas casi desaparecidas, guardamos silencio más de la mitad del camino. Jean Charlie conducía el Indomable, color gris petróleo con rines negro mate. De copiloto estaba su inseparable esposa, la cándida y esmerada güera Ornelas. En los asientos traseros íbamos la Chinita y yo. Tal vez por lo agobiante del calor, quizá por el clima cálido, o porque simplemente el cuerpo lo requería, los que íbamos atrás nos quedamos dormidos por un breve tiempo. En el sueño miraba la costa. Ya en la playa, me paré frente al mar, y estuve impresionándome con las olas del agua eterna. No sé nadar, y siempre he tenido miedo de la vastedad del mar. En mi interior se alzaban deseos de otra época. Solo yo estaba en aquella playa, y de pronto aparecían de la nada, de la neblina, las formas de mi madre y mi padre, seguidas de mis hermanos. En el corazón habitan deseos que nunca habrán de ser. La Chinita llegaba hasta donde me encontraba, y todo desaparecía al instante. Solo ella y yo, mirando las olas, teníamos los ojos abiertos, perdidos en algún punto de la memoria. Algunas palabras nos dijimos, e ilusiones anidaron nuestros pechos. En singular beso nos comunicábamos cuando el freno repentino del auto me volvió a la vida. Jean Charlie estaba un poco sobresaltado, lo mismo que nosotros. En el vidrio del parabrisas se alcanzaba a ver algo despachurrado. No adivinamos si eran mariposas, polillas, moscas o algún ave. Quiso detenerse, pero se lo impedimos. A esas horas de la madrugada no era buena idea parar, menos sabiendo cómo estaban las cosas en el país. Aceleró el auto y volvió a sus maravillosos 210 kilómetros por hora. La verdad es que sobre carretera lineal no se aprecia la velocidad como debiera ser. El Indomable alcanzaba un punto en el que parecía estático. Uno sentía que no se movía aun cuando por la ventana las cosas se aceleraban y se movían velozmente. La güera rompió el silencio y nos preguntaba que qué había sido eso que chocó en el parabrisas. Las respuestas iban desde que pudo ser un mosco grande, mariposas, aves, hasta un huevo caído de una rama a la orilla de la carretera. También pudo ser el cuerpo de una lechuza que iba volando. Con cada respuesta hipotética iba una risa segura. Así estuvimos minutos, que parecieron segundos. Otra vez el silencio nos quería vencer, solo hasta que uno de nosotros dijo, ¿y si fue una persona? El silencio se convirtió en miedo, y todos no supimos qué decir. Nos mirábamos a la cara, y sobresalía el temor de que aquello fuera verdad. Jean Charlie mantenía fija su mirada sobre la carretera y encendió las luces de distancia. Quería adivinar, más allá de lo visible, qué había en el camino. Ni siquiera se inmutó con la respuesta y seguía con la velocidad. La güera puso música de banda. Cantaba, tarareaba y se movía al ritmo. La china miraba a través de la ventana. Algo quería ver en la espesa negrura de los árboles y arbustos. Yo pensaba en cómo podría ser aquello de atropellar a alguien. En mi cabeza se repartían imágenes vistas en notas rojas de los diarios y en películas de acción como Mad Max. Terminé aclarándome que aquello no podía ser una persona, sino un pobre animal, y lancé un profundo suspiro. Todos éramos cómplices de aquel asesinato. Los peritos en criminalística, los policías, los detectives solucionarán el hecho.
fue atropellado por un vehículo que conducía a más de 250 kilómetros por hora. El occiso se mantiene en modo desconocido. El camino se había hecho más largo de lo normal. Tal vez por eso, Jean-Charles comenzó tosiendo para aclarar su garganta y solicitar un sorbo de agua. Yo estaba seguro que algo quería decir. Así fue. Volvió a toser y enseguida nos contó de la vez en que él y su tío condujeron por las cumbres de Maltrata. Aquella ocasión, miró en la noche una fila interminable de autos varados en medio de la carretera. Nadie avanzó hasta pasada la madrugada. A vuelta de rueda, se hicieron más de 3 horas en cruzar las breves pero terroríficas curvas de la zona. Ya casi clareando el día, se podían ver en la distancia los metros que habían avanzado. En la cercanía, miraron ambulancias y policías y demás mirones. Desde luego, se trataba de un accidente. Es común en los lugares donde el descenso es muy inclinado, y peor aún, donde la carretera tiene doble sentido de circulación. Él decía que como ha viajado mucho en carreteras del país, no le sorprendía el hecho de que hubiera sido un choque entre 2 unidades. Sin embargo, al pasar cerca de las ambulancias, logró ver el capó de un viejo Mustang, el cuerpo de una persona. La escena, con mucha sangre, con algunos miembros desprendidos, era de por sí escalofriante para nosotros que escuchábamos atentos. El tío, como era paramédico de las Fuerzas Navales del Sur, detuvo su auto y bajó para brindar ayuda. No era necesario, pues había 4 ambulancias. Le explicaron que nada se podía hacer, que esperaban a los peritos para el levantamiento de cadáveres, pues no solo era uno, sino 6 cuerpos. La única hipótesis que parecía certera es que alguien desde un punto alto de las montañas hubiera arrojado los cuerpos. De otra manera, no se explicaban que cayeran encima de los autos. La güera hizo un gesto de sorpresa y miedo al mismo tiempo. La china continuaba mirando por la ventana. Yo quedé estupefacto y no dije nada. En la distancia podíamos ver una luz enorme. Era el faro de la costa. Divisamos el mar. Jean-Charles dijo a la güera que ya estábamos en el mar. Fue muy divertido porque ella le contestó molesta que eso no era el mar, que era el cielo. Todos la convencimos de que eso era el mar. Solo cuando ella pudo mirar las ondulaciones del agua fue como nos creyó y también se unió a nuestras risas. En el mar la vida es más sabrosa y todos tarareamos esas letras. Nos sentimos satisfechos, alegres, tranquilos, sabiendo que al alba estábamos en el mar. La noche fue tan densa y pesada, tan larga y tan vieja como los recuerdos de mamá cuando una vez en su vida visitó el mar. Ahora yo también veía el mar a través de sus memorias. Planeábamos qué hacer una vez llegados a casitas. Desde luego que habría que buscar un hotel, desayunar, bañarnos, ir a la playa, estar en la alberca, comer, tal vez dormir, ir a la playa, beber unos tragos y descansar y volver a la playa. Aunque nadie lo crea, viajar con ánimos de vacaciones también estresa. Ninguno reparó en lo que sucedió en la carretera. Nadie habló del otro camino que el Indomable tomó. Nadie pensaba ya en la anécdota de las cumbres. Teníamos hambre, eso sí, pero no paramos hasta llegar a la civilización. Queríamos de una vez estar en el lugar al que decidimos partir. Estábamos hartos de ver árboles y arbustos y noche. El mar nos daba la calma requerida. Eran las 6 de la mañana y el aire era caliente. Nos costó trabajo bajar las ventanillas del auto para sentir el clima cálido. Hicimos bromas de quedarnos sin aire, llevándonos las manos a la boca. Reímos y rogamos a Jean-Charles para que parara en algún lugar donde hubiera comida. Avanzó todavía unos 800 metros, ahora 80 kilómetros por hora, cosa que hizo ver al Indomable como la más grande tortuga queriendo ser veloz. Se detuvo en un comercio local y bajamos todos. Lo primero que hizo nuestro conductor fue inspeccionar el frente de su coche, su boca abierta, sus manos en la cara. El acercamiento que hacía rápidamente al frente del Indomable nos incitó a seguirlo. Con alegría
Descubrimos que no se había tratado de ninguna persona lo que se había embestido contra el auto, pero con un poco de pesar pudimos percatarnos que había centenares de mariposas estampadas en toda la parte delantera del auto. Era como si las hubiera hecho con pintura y a la perfección. Parecían un tatuaje muy bello en el indomable. La china quiso retirar las mariposas con una vara, pero estaban gruesamente pegadas al metal que fue imposible. El dueño del comercio nos sugirió quitarlas con agua tibia. Dijo que muy probablemente no nos dimos cuenta y pasamos por el camino de las mariposas y todas quedaron allí aplastadas, o que quizá las mariposas salieron de su reserva para la migración y sin querer murieron en el fierro veloz del auto. La güera lanzó un rumiante quejido, semejante al de una mariposa muerta, y procedió a preguntar al lugareño por algún sitio donde hubiera car wash. Una risa y un "si gusta, yo aquí se lo lavo" fue la respuesta. Allí pasamos una hora. Comimos, bebimos, nadamos, nos contamos historias y dormimos. Al día siguiente nos hicimos para el puerto. El camino no fue menos agraciado. Bastaron unos cuantos minutos para que el silencio se erigiera victorioso. No miento cuando digo que las vacaciones también cansan. Eran las 11 de la mañana. El puerto está frente al Indomable y Jean Charlie elige el hotel para descansar. La güera hace las reservaciones y la china y yo la acompañamos. Somos felices lejos del trabajo y sin más contratiempo hacemos lo que todas las parejas hacen en un viaje de descanso. Nos pusimos de acuerdo para vernos en el lobby. Llegan primero ellos, nosotros más tarde. La cara de Jean Charlie está desdibujada, como si de pronto un rayo de tiempo cayera directamente en su rostro, envejeciera sus pómulos y toda la cara. Las manos de su esposa sujetan un periódico y con urgencia lee alguna nota. Desde la distancia he notado que algo raro sucede. Tengo mis dudas y antes de preguntar la güera nos habla fuerte. Miren qué dice aquí. La china toma el manojo de papeles y me comparte su lectura. Centenares de mariposas muertas. Se presume que individuos, probablemente traficantes de mariposas, ingresaron a la reserva y con su auto comenzaron la vil barbarie cuando quisieron robarlas. El sol de la mañana era como todos los soles del día, directo, inhumano, hecho solo para proveer luz, calor y ser parte de la vida en la tierra, pero la gente afuera caminaba a prisa, lenta, riendo, pensando, mirando el mar, mirando los autos, mirándonos. Hubo otro silencio más opaco al que todos apreciamos de verdad. Yo pensaba en que tal vez si fuimos nosotros. El miedo me recorría el cuerpo. A los demás les sucedía algo similar. Ahora fue Jean Charlie quien violó el sinsentido de callarnos. ¿Es posible que se trate de nosotros o que hayan sido otros? La verdad, desde que leí la nota, quizá desde que íbamos en camino cuando vimos que algo se despachurró contra el parabrisas, yo ya lo había nombrado el asesinato de las mariposas. Nos miramos en secreta complicidad y quisimos terminar con esas ideas locas. Estuvimos un buen tiempo en la orilla del mar, observando los barcos lejanos. Yo recordé por un extraño motivo a José Emilio Pacheco. Luego ya pensaba en aquellos amores que se han jurado un amor eterno, secreto, loco, invencible, verdadero, suntuoso, envidiable, único, en un lugar parecido, y sentí una enorme tristeza por quienes morirían deseando no haber jurado su amor cerca del mar, cuando su amor se extinga. Después de todo, el mar cubre casi por completo al planeta, y su sola presencia ha de ser un dolor inabarcable en los corazones heridos por el amor. Notas. Parece ser que el narrador se refiere a la muerte de la madre del autor. La señora Silvia murió un 30 de agosto de un año incierto. Sigmund Freud diría que es un deseo reprimido en el inconsciente. Es probable que el narrador sepa de primera mano el suceso del autor y que, movido por una extraña simbiosis,
también en sus sueños aparezca la figura de una madre. 2. Ya en casa de la Chinita, su madre los esperaba con un refrigerio un poco frío. Abrazó a todos y en tono infantil dijo: ¿qué me trajeron de recuerdo? Todos rieron y luego continuó: por cierto, ¿vieron lo ocurrido con las mariposas? Jean Shirley, ¿no es por ese camino al que llegan a casitas? Jean Shirley miró desconcertado a su esposa y sin proferir palabra alguna, la mamá de la Chinita le pasó un trozo de papel a Pablo B. y solicitó que leyera el título de la nota. Comprobado: traficantes de mariposas violaron la reserva y las mariposas que escaparon en su mayoría fueron embestidas por los autos que transitaban cerca del lugar. Sus rostros, al final, volvieron a cubrirse con la alegría de los inocentes.